logarítmica vamos también a trabajar hoy día. Y bueno, según el horario ahora ya se puso definitivo que la hora online viene siendo la tercera de hoy, me parece, por el horario. ¿A ustedes no les ha cambiado el horario? A nosotros nos ha cambiado harto el horario. A varios profes nos ha cambiado el horario. ¿Ustedes han revisado su horario si es que no tienen cambios? Yo no he revisado, profe, pero más rato reviso para ver Ya, si... revise porque yo ayer me pillé con la sorpresa que los dos cursos que tenía tenían cambios de horario. Así que la recomendación es que revisen. Ya. Bien, vamos entonces a partir con la revisión de algunos ejercicios, por ejemplo, el del carbono 14. Cualquier cosa ahí me van preguntando, pero antes, ¿se fijaron que les puse un link antes de la clase? ¿Se dieron cuenta, no? Yo no, profe. Ya, mire, está haciendo la clase, todavía no. Ahí, miren, ¿lo ven? Sí. Ya, son 3 preguntitas nada más que tienen que ver con el repaso que nosotros hicimos de ecuación, ¿se acuerdan? De primer grado, valoración y de segundo grado. Bueno, se pidió formalizar esa información, así que les pido por favor si me pueden responder esas 3 preguntas. ¿Ya? Son solo 3, pero necesito enviarlas al jefe carrera, y al coordinador. Entonces, para que por favor la promuevan, se le digan a sus compañeros que durante el día va a estar abierta, ¿ya? Pero para que la contesten, ¿ya? Son solo 3 preguntitas, así de acuerdo a lo que hicimos, Ya, pues. solamente que para dejar, entre comillas, como el porqué del repaso, porque uno sabe que siempre son los elementos que se olvidan, pero igual es como para formalizarlo. Bien, vamos a comenzar. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. ¿Quién hizo la actividad del carbono 14? Un segundito. Creo que esta no es la que tengo que subir. Espérame un segundito, porque a mí me gustan las que tienen, ¿cómo se llama? Las que se van moviendo. ¿Quién hizo la actividad del carbono 14 aquí? ¿Alguno lo hizo? ¿Usted la hizo? ¿Cómo le fue en esa actividad? ¿Qué dificultad encontró? No mucha dificultad. No mucha dificultad. Ya, qué bueno. Qué bueno. A ver si es esta. Sí, esta es, parece. Aquí sí. Sí. Ahora sí. Que la otra no le había puesto en movimiento, entonces quedaba ahí. Ya. Entonces, la situación, ¿cierto?, era con respecto al carbono 14 y lo que nos daba primero una introducción de que la aplicación del carbono 14, donde se utiliza más, es a través de un método de datación con respecto a la edad de un vestigio orgánico, ¿ya? Como el análisis de esa cantidad de carbono que tiene radioactivo ese vestigio. La masa de carbono 14 de cualquier fósil disminuye en ritmo exponencial. ¿Qué significa que disminuya en un ritmo exponencial? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué significa que disminuya o aumente en forma exponencial? Chicos, Se olvidó, profe, pero usted ya lo había explicado una vez. ya, pero eh,
¿Qué cree que podría ser? Si crece en forma exponencial, si aumenta en forma exponencial, ¿qué nos está diciendo eso? Que aumenta rápidamente o disminuye rápidamente. No alcanza, no tiene una forma lineal. Lineal es como 1 a 1, van aumentando proporcionalmente. Pero este no, este uno aumenta, pero el otro aumenta muy, muy rápidamente, como los contagios, por ejemplo. Cuando hablábamos del coronavirus en un momento, ¿cierto? Los niveles de contagio eran muy altos por su forma de estar cercana a tantas personas, rápidamente se contagiaba. Entonces eso es un crecimiento exponencial. Entonces acá el objetivo es determinar, ¿cierto? El tiempo o el peso, ¿cierto? O la cantidad de carbono 14 presente en ciertas fósiles que se presentaban. Se nos decía que la variación de la masa de cierta cantidad de carbono 14 de un fósil a través del tiempo se calcula a través de ese modelo matemático, que era este, que era muy simple. ¿Cómo reconozco yo si es una ecuación de un modelo lineal, cuadrático o exponencial? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo identifico? Cuando su incógnita es el exponente. Muy bien, Javier, cuando la incógnita está en el exponente. Inmediatamente ahí me dice que es una función exponencial. Entonces teníamos que el m sub o es la masa inicial en gramos de lo que era ese fósil inicialmente. El tiempo transcurrido desde la muerte en miles de años, olvidado miles de años, y la masa de carbono en gramos que queda como consecuencia de la desintegración radiactiva, que es la que se disminuye en forma exponencial. Entonces, dice, supongamos que se encontró un fósil de 10.000 años, cuya masa de carbono estaba viva. Cuando estaba viva era de 400 gramos. ¿Cuánta masa de carbono quedará en el fósil? Ya, aquí me está dando qué información. Por un lado me da la masa cuando estaba vivo, o sea, el m sub 0. Me dice que este m sub 0 es 400 gramos, ¿ya? Y también me da el tiempo. Pero aquí el tiempo dice que está transcurrido, ¿cierto? Desde la muerte en miles de años. Entonces, cuando yo utilice el tiempo, la t, para reemplazarla aquí arriba, ¿cómo la voy a reemplazar? ¿Como 10.000? ¿Mm? Se va a reemplazar como unidad de 1000, que sería Ya, 10. muy bien. Se va a reemplazar como una unidad de 1000, porque está abreviado en miles. O sea, yo divido los 10.000 por 1000 y me va a dar las 10 unidades de 1000. Entonces, lo primero siempre los datos. Ya los 10.000, que serían 10.000 años, y eso es lo que voy a reemplazar, el 10, ¿no? El 10.000, y la masa inicial. Aquí solamente tengo que reemplazar, ¿por qué? Porque me están dando, ¿cierto? La preimagen, que es el tiempo, la cual, ¿cierto? Hace que varíe rápidamente la masa de carbono, 14, y cierto que la masa de carbono 14 además es la imagen. Vamos a ir hablando o recalcando, recordando permanentemente la imagen y la preimagen, porque también en la prueba a veces habla en función de la imagen y preimagen y se tienen que recordar siempre en ese caso. Por ejemplo, aquí la preimagen es el tiempo que viene siendo a modo general la X, ya la preimagen. Y lo que yo obtengo al reemplazar en esta fórmula es mi I, mi imagen de la función. ¿Ya? Todas las funciones tienen esos dos elementos. Entonces, si reemplazamos, solamente tenemos que sustituir los datos. La masa inicial, que es 400, y el tiempo, que es 10. Y ahí se calcula. Por lo tanto, este fósil, ¿cierto?, que se encontró después de 10.000 años, tenía, ¿cierto?,
una masa a ese momento de 119,2 gramos, o sea, disminuyó de 400 a estos, ¿cierto? En esos 10.000 años. ¿Ya? Entonces hay algunos que tienen mayor rapidez, otros más lentos. ¿Coincide el valor al que encontraron ustedes, cierto? Sí, Ya. Aquí igual les puse el GeoGebra que se tienen que acostumbrar. Y aquí es súper importante, por eso me preocupa que, por ejemplo, hayan varios alumnos que no se conectan. Porque si bien es cierto, la primera prueba, creo, y no sé si la segunda, creo que la primera, va a ser similar a la que tuvieron en matemáticas el primer semestre, que es de tipo de selección múltiple. Pero las siguientes pruebas van a ser donde ustedes van a tener que enviar al desarrollo, a las gráficas. Por lo tanto, me interesa que puedan dominar lo básico que hemos ido viendo, que es ingresar la función, es ver cuál es la gráfica que se genera, cómo encontrar un punto y su solución, ¿cierto? De acuerdo a algún valor, etcétera. Ya, así que eso es súper importante. Aquí, por ejemplo, los tres, Lucas, Javier, ¿se manejan en GeoGebra? yo por lo menos sí. Ya, Lucas y Kurt. Algo, profe, pero aún me falta por aprender más. Ya. ¿Y Lucas? Lucas, ¿qué me puso? Es importante algo. Vamos mejorando, ok. Es importante que vayan conectándose, ¿ya? Porque, como les digo, en algún momento a lo mejor se les va a tomar una evaluación donde ustedes van a tener que enviar, ¿cierto? La gráfica o identificar ciertos puntos o determinar algunos valores, ¿ya? Así que muy importante. Después, bueno, esa parte era la misma y nos pide esta información. Nos dice, en el año 2017 se encontró un fósil con una masa de 0,1722 gramos de carbono, 14. Si originalmente esta especie tenía 300 gramos de carbono, ¿cuántos años tenía el fósil? Ya, ¿cuál es la diferencia aquí con respecto a la pregunta anterior, Javier? Que acá nos da el resultado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos calcular el tiempo. Ya, ¿y cómo lo hacemos acá a partir de la función? Despejando, sí, despejando la operación, dividiendo ¿cómo se llama? El valor inicial, la base inicial, ¿Ya? a la masa total. Claro. Y reemplazando, igualando, ¿cierto? Sí. Acá tenemos, ¿cierto? La masa inicial, tenemos la masa correspondiente al carbono 14 y lo que nos está pidiendo es la T. Entonces, tenemos ahí los datos, ¿cierto? Y esos valores los reemplazamos primero. Entonces nos queda 0,1722 igual a 300 por 0,886 elevado a T. Para determinar entonces, ¿cierto? Se iguala y ahí al igualar tengo una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque tiene la incógnita en el exponente. ¿Qué es lo primero que debo hacer aquí? Como cualquier Pasar ecuación que... el 300 hacia el otro lado, dividiendo. Correcto. Despejar la incógnita, ¿dónde está la incógnita, cierto? Entonces mi incógnita está en esta potencia. Entonces lo primero es pasar el 300, como dice Javier, de multiplicación a división al otro lado. ¿Ya? Luego lo que se aplica es logaritmos. ¿Por qué se aplican logaritmos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de aplicar logaritmo acá?
Despejar la T. Despejar la T, justamente. Cuando aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad. Aquí no puse el resultado de la división para tratar de mantener el máximo de cifras. Recuerden que si uno va aproximando, va generando un error por arrastre, de alguna manera. Y la propiedad de logaritmos frente al logaritmo de una potencia, ¿qué nos dice? ¿Cuál es Y la el propiedad? exponente de uno de los números que están en el logaritmo se puede pasar multiplicando. Bajar Correcto. multiplicando. Correcto. Si el argumento del logaritmo, que es la potencia, ¿cierto? Tiene la incógnita en el exponente, entonces ese exponente pasa como factor adelante multiplicando el logaritmo de la base. ¿Ya? Que sería esto, ¿cierto? Y finalmente el logaritmo de la base, que es 0,886, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, los 61,66 miles de años. ¿Ok? ¿Alguna duda, Lucas? Kurt? Ahí Javier la había hecho, ya está claro. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces con la otra pregunta. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Acá les puse además de nuevo el recordatorio de la función, pero además que si ustedes colocan soluciones y colocan el m de t igualado a ¿qué es eso? Ponen esto o esto, da lo mismo, igualado a los 0,1722, automáticamente también les va a dar la respuesta, que era lo que habíamos obtenido en el ejercicio anterior, ¿ya? Así que también lo pueden seguir revisando ahí. Luego nos pide completar la tabla usando el modelo algebraico, que está ahí dado, y considerando que su masa cuando estaba vivo inicial era de 500 gramos. ¿Ya? Entonces, ahí estaría nuestro modelo. Cambiamos la masa por 500. ¿Qué hay que hacer para saber cuál es la masa en gramos en miles de años si el tiempo es 0 miles de años? ¿Cómo completo la tabla ahí? ¿Cómo calculamos lo que necesitamos ahí? Tenemos los tiempos y nos pide la masa en gramos del carbono 14. ¿Qué habría que hacer para encontrar esas respuestas? Reemplazar la T. Claro, solamente reemplazar la t en la función. O sea, aquí me quedaría 500 por 0,886 elevado a 0. Y todo número elevado a 0, ¿a cuánto equivale? A 1. A 1, ¿cierto? A 1. Por lo tanto, tendríamos esa potencia nos va a dar 1 y 1 por 500, 500, que nos da el primer valor. De la misma forma, vamos reemplazando el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30 en este modelo matemático, aquí en el tiempo. Y reemplazando el valor obtenido. Acá tenemos, ¿cierto?, elevado a 5 y nos da los 200. El elevado a 10, el elevado a 15, el elevado a 20, al 25 y al 30. ¿Ya? Todos estos que están aquí son solamente evaluar en la función que nos entregan, nada más. Y lo único que estamos haciendo es tomar la preimagen, que es el tiempo, y la estamos reemplazando para obtener la imagen, que es la cantidad de masa, ¿cierto?, de los carbono 14, en este caso. ¿Ya?
¿Alguna duda, alguna consulta en esta lámina? ¿No? ¿Está bien? No de mi parte. Ya. Lucas, Kur, aprovechen de preguntar si tienen alguna duda, ¿ok? Después nos pide construir el gráfico, ¿cierto? Con una descripción de él. Tenemos ahí los datos, tenemos la tabla, fusión de ellos, y graficamos. Ahí yo puse cada uno de los puntos visibles, por eso acá está reemplazado primero el 0, nos da 500, y después lo que hice fue asociar al punto A el 0,500, al 5, al 2, 272, y eso me lleva a esta gráfica. Entonces, ahí teníamos el problema que teníamos de tarea, ¿ya? Ya vamos a ver uno más antes de ver lo otro que sería logaritmos. Ya. Vamos a ver acá y aquí quiero que me vayan determinando ustedes las respuestas para que las vayamos viendo, ¿ya? Dice, una cierta cantidad de conejos se introduce en una zona de caza. El número de los conejos que quedan vivos después de T años está dada por la siguiente función. Y ahí tenemos, ¿cierto?, esos datos, esa expresión. Ya, la primera pregunta es esa. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Qué habría que hacer? Kurt, ¿qué harías para responder esa pregunta tú? No sé, profe. Pero si te está pidiendo, mira, la cantidad de conejos iniciales. ¿Cuánto será eso en el tiempo T? ¿Cuántos colocaron? Si T vale 0, ¿cuánto te va a dar? Sí, que disculpe que no, Si que T se me vale, cortó. porque dice cuando inicialmente, o sea, inicialmente no ha pasado tiempo, no ha pasado años, ¿cierto? Entonces T vale 0. Si reemplazas el T por 0, ¿cuánto te va a quedar? Al reemplazar el tiempo 0, solamente colocamos aquí el 0 en esa posición. ¿Cuánto es 0,8 elevado a 0? ¿Cero? A ver, veamos la calculadora. No, ¿Qué uno, dice? es que no me acuerdo qué pasa si es que estaba un número elevado a 0, profesor, me olvidó. Ya, pero ¿qué tienes la calculadora a mano? ¿Mm? Toma 0,8 y elévalo a 0. ¿Qué te dice la calculadora? ¿Qué es igual? Si lo hice bien, me dice que queda igual. 0 elevado, o sea, 0,8 Bueno, elevado a 0 ajá. te debería dar 1. Ya. Porque el número elevado a 0 da 1. Ya. Todo número, cualquier número el que se te ocurra, si lo elevas a Eh, 0, siempre va a ser 1. Entonces, ¿cuál sería la entonces, ¿hay 1000 respuesta? conejos? ¿Ah? 1000 por 1, 1000 por 1, 1000. Claro, exactamente. Entonces, este valor siempre va a ser 1. Entonces, tú tienes 1000 inicialmente, ¿ya? Ahora, Ujú. si te pregunto lo mismo, pero después de 7 años,
¿Qué habría que hacer? Reemplazar la T por 7 en vez de 0. Exactamente. A ver, vayan calculando cuánto les da la segunda. ¿Cuánto dio? Lucas, Javier y Kurt, ¿quién lo tiene? Al igual que en el caso anterior, aquí lo único que hay que hacer es reemplazar el tiempo por el 7. Y usamos la calculadora, 1000 por 0,8 elevado a 7, y eso nos da 209,7, o sea, aproximadamente 210 conejos habrían a los 7 años. ¿Ya? Acá dice al revés, aquí me da los 160 conejos vivos, me da cuántos conejos hay, pero no sabemos en cuánto tiempo ha ocurrido eso. ¿Ya? Entonces la T está, ¿cierto?, de incógnita en este minuto, que es nuestra preimagen, y nos da la imagen. Por lo tanto, ¿cierto?, N de T es 160, el número de conejos, ¿cierto?, después de tantos años, y lo que hacemos es tomar la función e igualarlo a esos 160. ¿Para qué lo igualamos? Para formar una ecuación, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, despejamos el 1000 que está dividiendo, multiplicando pasa dividiendo. Después aplicamos el logaritmo. Entonces nos queda el logaritmo de 0,8 elevado a t. Aquí dividí porque me daba finito. Entonces el logaritmo 0,16. ¿Qué tenemos que saber de los logaritmos? Que si visualmente no tienen base, ¿qué base le corresponde? ¿Quién sabe? 10. 10, claro. Si no tienen base visible, se asume que la base es 10. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la ecuación. Aplicamos la propiedad de los logaritmos para sacar la t como factor hacia adelante, ¿ya? Y despejamos logaritmos. Y eso nos dice que aproximadamente en 8 años, ¿cierto?, la cantidad de conejos sería de 160 conejos. ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? Bien. Vamos entonces aquí a ver que podemos ingresar el valor, ¿cierto? Evaluar de nuevo, en el 0 me da la respuesta, buscar las soluciones, si esta función, fíjense que ahí pongo no la función 1000 por 0,8, sino que basta con poner n de t igual a 160. Y nos da los 8,21 que estábamos viendo recién. Lo mismo si queremos evaluar en 7 años, reemplazamos y también nos da la respuesta.
¿Ya? Bien, este era a modo de primero revisión del ejercicio que estaba de tarea, que poquititos lo están haciendo, así que ojalá que vayan integrándose los demás, sobre todo por lo que estoy indicando, que no siempre va a ser de selección múltiple y en algunos momentos van a tener que mandar ustedes los desarrollos. Entonces la idea es que vayan participando en el Classroom, vayan enviando las tareas o vayan viendo cómo me envían siempre las tareas. Asegúrense de ir en eso. Lo que no quiero es que llegue el momento de la prueba y digan, profesora, pero es que ahora yo creía que era de alternativa y ahora, ¿cómo voy a mandar el desarrollo? Ya, por eso quiero que vayan practicando, enviando sus desarrollos de las tareas para que vean cómo se puede hacer. Si lo pueden hacer directamente del GeoGebra, mucho mejor. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahora? No de este lado. ¿No? ¿Y el resto que dice? Como son solamente 3, así que no demoramos mucho en responder. No, profe. Ya. Entonces, vamos a la otra presentación. Aquí vamos a comenzar a revisar lo de la función logarítmica, que ya de alguna forma la hemos conocido, la hemos relacionado. Y vamos a, ¿cierto?, a desarrollar viendo las partes principales, las características, pero también, ¿cierto?, viendo la conexión para la resolución de ecuaciones logarítmicas o exponenciales. Entonces, ahí muestra la imagen que la función logarítmica y exponencial están relacionadas, son funciones inversas. Si se fijan ahí, la función exponencial tiene base 2 elevado a x y la función logarítmica también es un logaritmo en base 2, o sea, también tienen en común ese valor. Entonces se pueden ir desde logaritmo a forma exponencial o viceversa. El logaritmo, al igual que las gráficas de las funciones exponenciales, si se acuerdan, las gráficas de las funciones exponenciales estaban ubicadas en la parte superior de la y. ¿Por qué? Porque tomaba solamente valores positivos de la y. Acá, ¿cierto? La gráfica es decreciente y creciente y son asintóticas, es decir, que se acercan al eje Y, pero no lo llegan a tocar. ¿Ya? Entonces, también hablamos de funciones cuando son logarítmicas crecientes o decrecientes. Cuando una función era creciente en el exponencial, cuando la base era mayor que 1. Cuando era decreciente, cuando la base estaba entre 0 y 1. Y eso mismo ocurre acá en este caso. ¿Ya? Entonces tenemos algunas propiedades. Obviamente que el logaritmo, hay alguien que quiere entrar a la sala. A ver, ¿quién es? Déjenme ver. ¿Quién está pendiente? Admitir, Nicolás. Hola, Nicolás. Ahí llegaron. Chicos, Diego, Jaime, Nicolás. Estamos viendo, pasamos la primera presentación, donde revisamos la actividad de tarea. Y ahora estamos con la parte del logaritmo, así que traten de poner atención y, como decía, traten de ir avanzando en el uso de GeoGebra porque algunas pruebas, no todas van a ser de selección múltiple y van a tener que mandar el desarrollo. Así que para que cuando digan, pero profesora, ¿por qué ocurre eso? Se acuerden que
el día 21 ahí de septiembre la profesora lo dijo en la clase que tenían que practicar, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a continuar entonces. Como decíamos, la función logarítmica tiene varias propiedades similares a la exponencial. Aquí está su dominio, son los números reales positivos. Por eso es el cuadrante que tiene la X positiva, ¿ya? Y si la base es entre 0 y 1, ¿cierto? Es decreciente, si es mayor que 1 es creciente. Tienen un punto ambas gráficas de intersección, que es el 1,0, a diferencia de la exponencial, que era el 0,1, ahora el punto en común es el 1,0. ¿Ya? La asíntota se refiere a esto, a que se acerca al eje Y, en este caso, ¿cierto? Pero no lo alcanza a tocar, ya sea creciente o decreciente. Entonces, por eso se llama asíntota, ¿ya? Porque se acerca sin tocar a la recta. Todas las gráficas pasan por el punto 1,0, ¿ya? Y no está definida, como ya lo dije, está definida solamente para los valores positivos. Entonces no está definida del 0 a menos infinito. ¿Ya? También tenemos el logaritmo natural, que es el que tiene la base como el valor de Euler, que es un número, ¿cierto?, infinito, como el valor pi que usamos en el área de geometría, cubos, superficies de figuras circulares o cuerpos, ¿cierto?, circulares. Ahí se ocupa el valor pi. Y es cierto que se ocupa principalmente en las funciones de crecimiento y decrecimiento exponencial, que es el Euler, ¿ya? Así que cuando existe la base como el Euler, se habla de logaritmo natural y se escribe, en vez de anotar logaritmo de x en base e, se escribe como logaritmo de x, que asume que la base es e, ¿ya? ¿Alguna consulta en esta primera parte? No, profe. ¿No? Ya. Vamos entonces a lo otro. Como ya estábamos indicando, entonces tenemos la escritura del logaritmo. ¿Qué significa este logaritmo? Tiene el logaritmo del argumento, que es el x, que nunca puede ser negativo, en la base del logaritmo, y el logaritmo en sí, que es en este caso viene siendo el exponente, porque si yo lo escribo en forma de potencia, es la base elevado a i, me da este resultado que es x. Entonces, base, exponente, igual al resultado. Y el logaritmo natural también cumple con esa misma función. La base es la e, el exponente es la i y el argumento es el resultado, que no puede ser negativo. ¿Ya? Por definición, en realidad, de las potencias, porque ahí si la base, ¿cierto?, es positiva, sí o sí, el exponente, aunque sea negativo, el resultado siempre va a ser positivo. Ahí volvemos a recalcar, ¿cierto?, que el logaritmo está asociado a la ecuación exponencial y está asociado a la forma que se puede mover o cambiar. De i igual al logaritmo de a, en base de x en base a, se puede escribir como el a, que es la base, elevado a i, que es el exponente, en base x. O sea, en base al resultado aquí. Entonces tenemos, ¿cierto?, base, exponente, resultado, base, exponente, resultado. Yo puedo ir de logaritmo a potencia, de potencia a logaritmo. Esos son los dos movimientos que podemos ir haciendo. ¿Ya? Y acá tenemos algunos ejemplos, como el logaritmo de 64 en base 4, que es igual a 3. Lo que significa en forma exponencial es que 4 elevado a 3 me da 64. Elevado a 4 me da 81. Si este no tiene base, significa que la base es 10.
Por lo tanto, ¿cierto? 10 elevado a 1 es 10. Por eso, ¿cierto? Esa escritura del 1. Si el logaritmo 32 en base 2 es igual a 5, me está diciendo que la base, que es el 2, elevado a 5, que es el exponente, me tiene que dar 32, que es el argumento. Esto es súper importante para ir después trabajando a veces con las ecuaciones, ¿ah? Así que eso se ocupa bastante, el de moverse de logaritmo a potencia o de potencia al logaritmo. Bien, la función exponencial y logarítmica son inversas y tienen un eje en común, que es el eje de simetría, el y igual a x. ¿Qué hace el eje de simetría? Divide, ¿cierto?, a las funciones en dos partes simétricas, ¿ya? Iguales y simétricas, tanto en la exponencial como en la logarítmica. Lo que ya habíamos repetido es que si la base es mayor que 1, se habla de una función creciente, como es en este caso. Si es entre 0 y 1, se habla de una función decreciente. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí. Ya. Bien, bien. Y bueno, las funciones recíprocas lo mismo. Logaritmo de x o logaritmo de 1 partido por x, ¿cierto? Son recíprocas, pero si se fijan, a través del eje x, el eje x vendría siendo su eje de simetría. ¿Por qué? Porque lo divide en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, es importante que visualicen las gráficas, que cuando trabajen en GeoGebra las realicen, para que vayan viendo las características que estas tienen. Recuerden que en la prueba no todo va a ser solamente preguntar por observación, a veces van a tener que construir para poder responder. Así que ahí tienen que manejar esa parte. Ya, y en este caso, básicamente es lo que hemos dicho, que la relación entre la función exponencial tiene que ver con su definición. Y eso nos ayuda a resolver ecuaciones, tanto logarítmicas como exponenciales. Entonces ahí tenemos algunas propiedades de los logaritmos, que el logaritmo de 1 en base a es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque a, que es la base, elevado a 0, que es el exponente, me da 1. ¿Ya? El logaritmo de la base me dice que el logaritmo de a en base a es 1. ¿Por qué ocurre eso? Porque a elevado a 1, ¿cierto? Me va a dar siempre a. O sea, cualquier número elevado a 1 me da el mismo número. Y potencia, producto y cociente tienen que ver con propiedades donde yo puedo mover algunos elementos, separarlos en función, ¿cierto?, de las propiedades que vienen originarias de las potencias en realidad. Entonces acá esta corresponde a, por ejemplo, viene de la propiedad de la potencia una potencia. ¿Qué hago cuando yo tengo una potencia, una potencia? Conservo la base y multiplico los exponentes. Entonces, en este caso, el logaritmo de esta potencia en base b es equivalente a n, ese exponente pasa hacia adelante, por el logaritmo de a en base n, o sea, multiplicación de exponentes. Y la división y producto pasan de producto a suma y división a resta, o viceversa, de suma a producto o de división, ¿cierto?, de diferencia a división, ya en cualquiera de los dos sentidos. Ya, y tenemos un primer ejemplo. A ver, vamos a dar un par de minutitos para que cada uno vaya viendo cómo podría resolver esta ecuación exponencial. ¿Ya? Mientras van resolviendo, voy a traer un vasito de agua yo. Y ustedes ahí vayan viendo para ver cómo lo resuelven.
¿Cómo vamos? ¿Alguien lo tiene resuelto ya o no? ¿Qué cosa, profe? ¿Alguien ya lo resolvió? ¿Me escuchan? No, yo no, profe. Todavía no. Todavía no. Buenos días, profe. Yo recién me integro. Recién se integraron. Chiquillos, levántense más temprano. Hay 3 casi siempre tempranitos. Estaban acostaditos, me decían los chiquillos que es el único ramo que tienen tan temprano más encima. Ya, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo podríamos hacerlo aquí? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? A ver. Vamos construyéndolo entre todos. Alguien que me aporte algo, a ver. ¿Qué haría primero? La 2x más el 4, eso hay que resolver primero, ¿no? Ya, pero está en un exponente. ¿Lo puedo llegar y sacar y mover al tiro? No. No, ya. ¿Qué es lo que primero deberíamos hacer? No sé, profe. A ver el resto que dice. ¿Qué es lo primero? Pasar el 2 para otro lado restando. Ya, pasar el 2, aislar, ¿cierto, Kur? Aislar la potencia donde está el exponente. Entonces vayan colocando atención y cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Entonces lo pasamos al otro lado y me va a quedar eso. Ya, tengo ahora una potencia que tiene en su exponente la incógnita igualada a un número. ¿Qué hago ahora? ¿Qué deberíamos hacer? Paso siguiente, a ver. Jefferson, Joaquín, ahí, Walter Franco, Diego, Jaime. ¿Qué harían ahora? ¿Quién me puede dar una indicación? Profe, es que se suma el 2 más el 4 y se despeja la x, ¿no? Ya no podemos sumar el 2x más 4 porque no son semejantes, Nicolás. Allá. ¿Te acuerdas del semestre anterior? Cuando los semejantes eran aquellos que tenían el mismo factor literal. Ahí yo puedo sumar. O sea, si hubiese sido 2x más 4x, yo hubiese podido sumar y decir que son 6x. ¿Ya? Pero como no tienen los dos la x, no los puedo sumar. ¿Qué se debe hacer cuando profe, yo gracias. tengo... ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer cuando yo tengo el exponente en incógnita? Jefferson. Sumar el 8 más el 4, profe. Ya. Tampoco. Parece que estamos un poco perdidos ahí con la ecuación exponenciales de estos días, ¿cierto? Pongamos atención, chiquillos. Cualquier duda, pero si algo no entienden, Hay 2 me opciones, dicen al profe. tiro, ¿ya? ¿Se les sacaba ambas, profe? Profesora. Jaime, dime. ¿Se les sacaba el logaritmo a ambos lados? Se aplica el logaritmo a ambos lados. Sí. Javier. Se podría primero separar el 2x más 4 en 8 elevado a 2x y 8 elevado a 4. Sí, se podría, Y pero ese, ahí estarías retrocediendo también un poquitito, po. Pero también se puede. Buena entonces ahí alternativa. podría resolver el 8 elevado a 4 y pasarlo al otro lado dividiendo. ¿Ya? ¿Ya? Hacer el número Podría más ser. pequeño del otro lado. También podría ser. Sí, mira, veamos el Después que aplicar yo logaritmo. puse. Ya, mira, lo vamos a anotar como una alternativa, ¿ya? Y lo vamos a hacer también de la otra forma. Que yo igual tengo una alternativa acá, pero no la había visto como tú la estás viendo, que también me parece buena. Veamos las primeras. Entonces, me dijeron aplicar cierto logaritmo y aquí en esta esencia la primera podría ser aplicar la definición del logaritmo. ¿Se acuerdan que dijimos que los logaritmos podían moverse de potencia a logaritmo y viceversa? Porque en los dos hay base, exponente y resultado, ¿cierto? Tengo base, que es el 8, exponente, que es el 2x más 4, y resultado. O ¿Cómo sea, expreso quedaría esta base? logaritmo de 2x más 4 por 8. Ya, el logaritmo entonces de el resultado en base 8 igual al exponente.
base, exponente, resultado. ¿Se fija? ¿Se entiende? ¿Te acuerdas que lo hicimos en el paso anterior? Entonces tengo base, que es la misma que el logaritmo. Pero el argumento es el resultado de la potencia. Y eso es igual al exponente. Y ahí ya puedo despejar la X, ¿no? Ahora ya sí puedo. Porque me queda como una función lineal, en esencia aquí, entre comillas, porque está despejada la X. Ya no está en el exponente. Entonces, ¿qué puedo hacer? El 4 que está sumando pasa restando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Se entiende? Chicos, esa es una alternativa, ¿sí? Sí, profe. ¿Se entendió? Ya, ¿cuánto nos da ahí? A ver. ¿Cuál sería el valor? Están todos con calculadora en la mano, ¿cierto? ¿O no? Yo lo estoy calculando, profe. Ya. Sería log Me está 4000. apareciendo mala señal, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sería Ah, ya. 4133.5. Ya, a ver, ¿qué es el resto? A mí me da 0,1689. ¿Cómo ingresan a la calculadora cuando calculan el logaritmo de 8271 en base 8? A ver. Para Eh, ingresar... el Dime. 8271 menos 4, ¿se pone entre paréntesis la calculadora o así no? No, porque están separados. No es Aquí lo que hay que usar, ¿cierto? Es el cambio de base y colocar el logaritmo de 8271, base 10, que es la que me da la calculadora, dividido por el logaritmo de 8 de la base. Y a ese resultado le restamos 4 y a ese resultado lo dividimos en 2. ¿Ya? A ver, calcúlenlo ustedes nuevo. Verifiquen que les dé ese valor. Coloquen primero el logaritmo de 8271. Ese logaritmo se divide, que está al escribirlo en la calculadora me queda en base 10, porque la calculadora me da el log en base 10. Lo dividimos por el logaritmo de 8, que también va a quedar en base 10. Eso da 4,33. A eso le restamos 4. Y luego lo dividimos por 2. ¿Ya? ¿Les dio?
A mí sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, yo había considerado esa como una forma. La otra es también despejar, obviamente el 2 pasa restando. Y aquí aplicamos el logaritmo en los dos lados. No la definición, sino que el logaritmo en ambos extremos. Por lo tanto, el logaritmo de 2 elevado a x más 4, el logaritmo de 8271. ¿Para qué se aplicaría el logaritmo aquí? Porque la propiedad, ¿cierto? Aquí del logaritmo de una potencia me dice que el exponente puede pasar como factor hacia adelante. Entonces aplicamos esa propiedad y nos queda que el 2x más 4 entre paréntesis, porque es todo el exponente, multiplica el logaritmo de la base y eso es igual al logaritmo de 8271, que es un poco lo que hicimos aquí al ingresar. El 2x más 4 multiplica el logaritmo de 8, o sea, 2x logaritmo de 8 más 4 logaritmo de 8, y aquí se despeja la x. Pasa negativo y este 2 logaritmo de 8 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Se entiende? Chicos. Y le da el mismo resultado. ¿Ya? ¿Queda claro? Muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Profe. Ya. Javier, había otra alternativa, la voy a anotar aquí. Tú dijiste separar, ¿cierto? Sí, Logaritmo, esta potencia como 8 elevado a 2x por 8 elevado a 4. ¿Sí? sí. Ya, entonces vamos a anotar primero el que tenemos acá. Ese es el resultado de restar, ¿cierto? Y también, claro, por propiedad de las potencias, cuando yo tengo suma en el exponente, yo lo puedo separar como la multiplicación de dos potencias de la misma base. Ahí. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos ahora, Javier? Pasar el 8 elevado a 4 al otro lado dividiendo. Ya. ¿Cuánto te da eso? Al tiro le digo. Da 2,01928. ¿El 8 elevado a 4 o el resultado de dividir? El resultado de dividir. 8 Ah, elevado a 4 da 4.000. 4096. Ah, ya, y al dividirlo por los 4096, Sí, me dio 2,019. sí. ¿Sí? Ya, déjame anotar aquí 4096. Ya, aquí, por ejemplo, lo ideal es tratar de no ocupar decimales, Javier, ¿ya? Ya. Porque eso te puede generar un error por arrastre. Vamos a ver aquí, vamos a ponerle hasta ahí. Poner ahí los decimales. Ya, ¿qué hacemos ahora? Ahora aplicar el logaritmo. La definición que vimos acá en el primero, Sí. o aplicamos logaritmos de esta forma, dices tú.
¿De cuál? ¿La Yo lo hago definición como se hace en el o a primero. ambos lados? Yo lo hago como se hace en el primero. En el primero, base, exponente, resultado. Sí. Ya, entonces el logaritmo de nos quedaría de base 8 del resultado igual a 2x. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo a este resultado, ¿cierto? Sí. Sí. Vamos a poner 2,0193 en base 8 y lo voy a poner acá porque no me alcanza el espacio. Dividido por 2. Ya. Entonces eso nos daría el logaritmo de 2.0193 dividido por el logaritmo de 8 y eso dividido en 2. Y nos da 0,16897. 16897 aproximado. Ahí se le generó una variación pequeñita, pero eso es por esto. Sí. ¿Ya? Solamente por eso. Entonces, por eso uno, por ejemplo, uno a veces procura colocarlo en forma de fracción si no da exacto. ¿Ya? Cosa que así, en caso de que, bueno, aquí no se nota porque, claro, es muy pequeño el número, así que no se nota tanto la variación. Pero a veces si son números más grandes, te podría afectar, por ejemplo, un poquito más en un resultado. Muy bien, Javier. Ahí tenemos ya 3 formas de haber planteado la ecuación, ¿se fijan? Entonces, cualquiera de ellas debe llegar al mismo resultado. Por eso las estrategias, ¿cierto? Va a depender de lo que la experiencia de cada alumno tenga. Entonces, si a mí me enseñaban más aplicando logaritmo a cada lado, seguramente voy a aplicar esa estrategia asociada. Si yo aplicaba siempre la definición, voy a usar esta otra. Pero tiene que ver con la experiencia que cada uno ha tenido anteriormente cuando vio logaritmo en el liceo. ¿Ya? Pero las 3 están correctas y son válidas. ¿Ya? Bien, el resto quedó claro también con la otra tema que nos indicaba ahí Javier. Ahora, cada uno ahí elige cuál le acomoda más, en este caso. Ya, el logaritmo natural, vamos a hacer la mención, ¿cierto? Nuevamente, logaritmo natural es la función inversa de la exponencial y es un i igual a e, como ese valor pi que se utiliza, como dijimos antes, en área, superficie, volúmenes de figuras o cuerpos redondos. Ya acá normalmente el e se utiliza para todo lo que es crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? El Euler. Entonces, las propiedades principales es que el logaritmo natural de 1 es 0, que el logaritmo de e es 1 y que el logaritmo de e elevado a x es x. Y eso básicamente para las ecuaciones que podamos utilizar. Entonces, aquí justamente vamos a colocar 2 ecuaciones exponenciales de tipo natural, 2 logaritmos naturales. En la primera, claramente vemos en la ecuación, porque ¿cómo reconocemos que es una ecuación? Recuerden que hay una igualdad y esa igualdad está igualada a una expresión, puede ser un número, una variable. Si este 118 no estuviese puesto, ya no sería una igualdad, sería solo una expresión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que es una igualdad? Por esa razón, y por lo tanto, como tiene una X, tiene una incógnita, y como esa ecuación está asociada al logaritmo natural, donde su argumento está la X, entonces es una ecuación logarítmica. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer acá? Siempre en una ecuación, ¿qué es lo primero que uno busca? A ver. ¿Qué es lo primero que uno debe buscar? La incógnita. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos esa incógnita, Javier?
¿Qué es lo primero que los pasos primeros que deberíamos hacer acá? Despejar el 10. Ya. Entonces el 10 que está sumando pasa restando. Resta. Y luego, El 12 que está multiplicando pasaría dividiendo. exactamente. Y en este caso, 108 dividido por 12 nos da exacto, ¿sí o no? ¿Cuánto nos da? Debería dar 9. Ujú, 9. 9, justamente. Y cierto, ahí recordamos por definición que ese logaritmo tiene base e, el ln. Así tengo exponente, tengo resultado, tengo la base. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría si aplico la definición del logaritmo? E elevado a 9 igual al exponente, 3x menos 5. Y ahí simplemente despejamos el valor, que sería lo mismo de arriba. El que está restando pasa sumando y el que está multiplicando pasa dividiendo. Ya los mismos pasos de arriba. Ese es el objetivo y ahí nos da el valor. El objetivo entonces de aplicar las propiedades de la función es poder sacar la incógnita que se encuentra en el exponente, ¿cierto? En una función ya sea exponencial o en el argumento si es una función logarítmica, una ecuación logarítmica. ¿Ya? Ahora, en este caso entonces teníamos el logaritmo natural. Partimos de esa manera. ¿Qué pasa en el siguiente? En el siguiente no tengo el logaritmo natural, tengo una ecuación exponencial. Acá teníamos una ecuación logarítmica usando el logaritmo natural. Acá tengo una ecuación exponencial. Por eso uno de los títulos era la relación entre las funciones exponencial y logarítmica. La verdad es que se correlacionan bastante, ¿ya? Entonces, al igual que en el anterior, lo primero, como en cualquier ecuación, es despejar donde está la incógnita. Y nuestra incógnita está en esa potencia de base E. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es tomar el 80 que está multiplicando esa potencia y pasarlo dividiendo. Dividimos 2 dividido por 80, ¿cierto? Que nos va a dar un número finito, por eso se puede dividir, ¿ya? Lo dejamos en 0,025 porque es finito, idealmente así. Si no, ojalá dejarlo como fracción, ¿ya? Y cierto, aplicamos. Ahora, aquí ya tengo la forma de potencia, base, exponente, resultado, por lo tanto, aplicamos, cierto, el logaritmo natural en ambos casos. ¿Por qué aplico el logaritmo natural? Porque la potencia tiene base E. Si la potencia fuese cualquier otro número, aplicaríamos el log. ¿Queda claro, chicos? ¿Eso? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Aplicamos entonces, nos queda el logaritmo de menos 0,4 en base E, igual al logaritmo de 0,025. Y como el logaritmo natural tiene las propiedades también similares a sacar el exponente, ¿cierto? Como factor, entonces aplicamos la propiedad del logaritmo y este exponente pasa como factor multiplicando al logaritmo natural. ¿Qué debemos recordar? Que el logaritmo natural es igual a 1. Por lo tanto, ese valor cambia por 1. Y nos queda solamente el menos 0,4 igual al logaritmo natural de 0,025. Este que está multiplicando pasa dividiendo y logaritmo. ¿Cuánto nos daría ese valor? A ver, ¿quién me lo puede dar? $9,222.19.
Exacto. El valor, ¿cierto? De la... Entonces ahí tenemos qué pasa cuando me presento con una ecuación logarítmica natural y función exponencial con base E. ¿Alguna pregunta, alguna consulta ahí? ¿Estos dos? ¿No? Bien. Otro ejercicio de logaritmos. Ahí, ese logaritmo, si no tiene base, ¿qué base tiene? O sea, si visualmente no tiene base. Exactamente. La base 10 normalmente no se escribe y es la que nosotros tenemos en la calculadora. El logaritmo que aparece ahí, el log, está en base 10. ¿Ya? Entonces tengo una base que es 10, tengo un exponente que es 2 y tengo un resultado. ¿Ya? Entonces ahí recordamos, ¿cierto? Que esa es la base 10 y lo expresamos como potencia. ¿Se fijan? Aplicamos la definición. Base, exponente, resultado. Y nos queda una ecuación bastante simple, donde despejamos primero la incógnita, por lo tanto el que está restando pasa sumando, y luego, ¿cierto? El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo la suma de estos dos. Y ahí tendríamos el valor de la X. ¿Ok? Ya, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo hacemos acá? Tenemos 3 logaritmos. Aquí tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos que vimos un poco antes, ¿cierto? Donde decíamos que, y están relacionadas con las potencias, porque la multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Como yo cuando tengo un logaritmo, lo que yo tengo es el exponente, ¿cierto? El logaritmo de algo es igual al exponente. Entonces yo aquí tengo la suma de 2 exponentes. Eso quiere decir que esa suma de 2 exponentes provienen, ¿cierto?, de la multiplicación de 2 potencias de igual base. Entonces la propiedad es un poco contraria y aquí nos dice si yo tengo el logaritmo de 2, ¿cierto?, la suma de dos logaritmos que equivalen a 2 exponentes, entonces estos los dejo como un solo logaritmo, pero donde los argumentos se multiplican. Por lo tanto, tengo x más 1 por x igual al logaritmo de x más 9. ¿Cuál es el objetivo aquí? Dejar solamente el logaritmo para simplificar. Esto es como cuando nosotros resolvíamos ecuaciones exponenciales muy simples. Por ejemplo, 2 elevado a x más 1 es igual a 4. Ahí teníamos dos bases donde el 4 se puede escribir en base 2. Entonces yo digo 2 elevado a x más 1. El 4 es lo mismo que 2 elevado a 2, ¿cierto? Y se acuerdan que nosotros decíamos a bases iguales, exponentes iguales. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? De este lado sí, profesora. Entonces automáticamente ahí eliminábamos las bases, ¿cierto? Y teníamos los exponentes igualados y ahí podíamos sacar que el valor de la X era 1 en ese caso. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos lo que hacíamos con la función exponencial. Ahora, cuando yo aplico las funciones de las propiedades de los logaritmos, mi objetivo también es dejar de alguna forma un logaritmo igualado a un logaritmo, solo a uno. Y cuando ya tengo esos logaritmos igualados, ¿cierto? Simplifico la función logarítmica. Como aquí cuando dijimos logaritmo a bases iguales, entonces logaritmo con bases iguales, los dos tienen base 10, se simplifican y me quedan solamente los argumentos. X por X, X cuadrado, X por 1 es X, X más 9 queda igual.
se reduce en términos semejantes. Si yo muevo el x para acá, me va a quedar negativo, o sea que x menos x se eliminan y me queda solamente x cuadrado más es igual a x más 9. O sea, a 9, perdón. Y como es una ecuación cuadrática, si tuviese más términos, podríamos ocupar la fórmula general. Pero esta es muy simple. Lo único que hay que hacer, ¿qué tengo que hacer para encontrar el valor de la x acá? Si me dice que x cuadrado es 9. Hay una igualdad. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 9? ¿El 3, profe? El 3. Pero eso significa entonces que vamos a tener que sacar la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada del 9 es 3 o menos 3. Porque si yo tomo el menos 3 y lo multiplico por menos 3, ¿me da 9 positivo, no? ¿Sí? Menos Sí. 3 por menos 3. Claro, entonces eso me da las dos respuestas posibles al sacar la raíz cuadrada, que puede ser positivo o negativo. Pero, ¿cierto? Si tengo dos respuestas, tengo que validar en general las respuestas. ¿Cómo se valida esta? Reemplazando la función original y recordando que el argumento por ningún motivo puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, se reemplaza, bueno, ahí me quedo rayadito con eso. Se verifica si es solución o no, recordando que este no puede ser negativo. Vamos a usar el x3 primero. Lo reemplazamos en la función original. Me queda el logaritmo de 4, logaritmo de 3, logaritmo de 12. Esa suma del logaritmo pasa a multiplicar. Y me queda el logaritmo de 12 igual al logaritmo de 12, que sería solución el x igual a 3. Si hacemos lo mismo para el x igual a menos 3, entonces reemplazamos. Y aquí, a pesar de que ya en el primer paso ya podríamos decir que no nos sirve, pero seguimos acá calculando y nos damos cuenta que aquí nos dan dos argumentos negativos. ¿Qué pasa si yo coloco el logaritmo de menos 2 en la calculadora? ¿Qué dice la calculadora? Error matemático. Error matemático, por esa razón. ¿Por qué? Porque los logaritmos solamente están definidos, ¿cierto?, en valores positivos. ¿Ya? Entonces, no puede ser. Y eso me indica que la x igual a 3 no es solución de esta ecuación logarítmica. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una función o un problema planteado con la longitud de los terremotos, la magnitud liberada y energía liberada. Esa es la expresión que nos permite modelar, ¿cierto?, la magnitud de los terremotos. Bueno, nosotros como chilenos estamos acostumbrados a movimientos telúricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da acá? La opción de conocer cuál es la magnitud de este movimiento telúrico a partir de la energía que libera la Tierra. Entonces, ME es la magnitud del terremoto en la escala de Richter y la E es la energía liberada en hercios. Entonces nos pide encontrar la magnitud, encontrar esta, si su energía liberada fue de esa cantidad. ¿Qué deberíamos hacer para poder encontrar la magnitud del terremoto o del temblor? Si se libera esa cantidad de energía. ¿A qué corresponde esa cantidad de energía? A la E del logaritmo. Perdón, te escuché entrecortado. A la E.
Que hay en A el, la- en el logaritmo. exacto, claro, a la e que está en el logaritmo. Entonces habría que solo reemplazar, ¿cierto? Entonces Sí. el logaritmo de ese valor en ergios más 11,8 dividido por 1,5, ¿cuál sería la magnitud? A ver quién la saca. ¿Cuál es la magnitud de ese temblor? $4,5. Ya, muy bien. Ahí tenemos, ¿cierto? Ese 4,5. O sea, es un temblor pequeñito. Lo más probable es que algunos lo perciban y otros no, ¿cierto? Pero también la energía liberada es bien pequeña. O sea, son 9, 100 milésimos. Ya, vamos a la siguiente. Aquí recordar, ¿cierto? Que este valor que estamos reemplazando, que es el E, que está aquí, el M en función de la E, el E, ¿cierto? Viene siendo la preimagen y el resultado que obtenemos, que es la magnitud, es la imagen, ¿ya? Ya, si tenemos esa cantidad de ergios liberada, que es bastante más pequeña que la otra, ¿de cuántos grados será el terremoto o temblor? ¿Cuánto será? 7,87. Ya. Entonces, a ver, a mí me da 5,2. Veamos de nuevo. Veamos. Logaritmo. Yo puse un 0 de más, a lo mejor. No, me faltó a mí colocar el logaritmo. ¿A ti te faltó? Igual estoy confirmando por si acaso. Sí, 5,2. Ya. Ahí ya un poquitito más fuerte, ¿cierto? El movimiento telúrico. Pero fíjense que la cantidad de energía aún es bien pequeña. Es un 10 milésimo. Vamos acá, tenemos 1/10 de ergios liberados. Si reemplazamos nuevamente, ¿cierto? De la misma forma, fíjense que ahora ya, ¿ustedes creen que percibiríamos claramente un temblor de 7,2 grados o no? ¿Nos percibimos o no? ¿Nos damos cuenta que está temblando? Sí. Sí, ahí sí, pues cierto. Pero la energía liberada es pequeñita aún. Vamos al siguiente. Ahora ya la energía es casi una unidad de ergio, es 0,9. ¿Cuánto nos daría ahí el valor? A ver, ¿quién puede calcular? ¿Ya cuánto nos dio ahí entonces? 7,84. 7,84. Ahí ya igual se está notando bastante más. Ya eso es, ¿de cuánto fue el terremoto del 27F, chiquillos? ¿Se acuerdan? 8,2 parece. Sí. Sí, más o menos. Más o menos por ahí. Entonces este ya está, y fíjense que la energía liberada todavía es pequeña. Vamos ahora al revés. Ahora nos pide la energía liberada y nos da la magnitud de ciertos terremotos que han ocurrido a nivel mundial. Tenemos el de España en Granada en el 56 de grado 5, en California el año 92, el de Valdivia, que sigue siendo el más fuerte a nivel mundial, el 60, que fue de 9,5, Indonesia, que fue de 9,3,
y en Estados Unidos en el 64 que fue 9,2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a buscar es la energía liberada. Eso quiere decir que este valor que me están dando ahora es este. ¿Se fijan? Me está dando la imagen. ¿Y quién me está pidiendo encontrar? La preimagen. ¿Qué tengo que hacer cuando me están pidiendo la preimagen? Matemáticamente, ¿a qué corresponde eso? ¿A evaluar igual como lo estábamos haciendo en el anterior o no? Sí. Ya, aquí es a una ecuación. En realidad aquí nosotros le igualamos 5, por lo tanto no estamos solo evaluando, reemplazando y listo, ¿cierto? Sino que estamos más bien estamos formando una ecuación donde la E, la energía liberada, es nuestra incógnita. Entonces, aislamos la energía liberada. ¿Qué es lo primero que debería mover ahí yo? ¿Cuál valor muevo primero? Para despejar el logaritmo de El 1,5. el 1,5 que está dividiendo y va a pasar multiplicando. Luego, ¿qué hago? Tomo el 11,8 que está sumando y lo pasamos restando, ¿cierto? Y se calcula el producto de 5 por 7,5 y nos queda esa expresión. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí tenemos que recordar, ¿cierto? Que este logaritmo, si no tiene base 10. Por lo tanto, base, exponente, resultado. O sea que, por definición, yo tengo que la base va a quedar elevada a menos 4,3 y esa va a ser la energía liberada. Por lo tanto, si yo tengo un temblor de magnitud 5, mi energía liberada en forma decimal va a ser esa. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Ya, ¿qué pasa con las otras? A ver, veamos. Bueno, aquí mencionar de nuevo que la imagen, es cierto, es la magnitud y buscamos la preimagen. Sigamos con California. Tiene magnitud 7,5, entonces esa magnitud 7,5 se iguala a nuestra función que teníamos originalmente. De la misma manera, el 1,5 pasa multiplicando y el 11,8 pasa restando, ¿ya? Y por definición, como este es en base 10, 10 elevado a menos 0,55. Y eso nos va a dar esa cantidad de ergios que es bastante más alta ya que la anterior. ¿Ya? Y ahí tenemos solamente 0,28 ciertos centésimos. Seguimos con Chile. ¿De cuánto habrá sido la magnitud en Chile, que ha sido el más fuerte mundialmente? Y aquí, fíjense en este que es 7,5, que todos lo percibimos y que inclusive el 7,5 en algún lugar puede ser terremoto, ¿cierto? Depende de la profundidad. Pero se siente el 7,5. Fíjense que en el 60 en Valdivia, bueno, de hecho desaparecieron ciertos sectores. Si determinamos la cantidad de energía liberada de la Tierra, ¿cierto? En ese minuto, y la despejamos de la misma forma, fíjense que fue de esta. ¿Se fijan la magnitud de la diferencia o no? Aquí no alcanzamos ni siquiera al 0,3 décimos.
Y estos son 281 enteros hercios. O sea, la magnitud de ese terremoto fue mucho, mucho, mucho más que una energía liberada de unos 7,5. ¿Ya? Indonesia y Estados Unidos, bueno, aquí voy a pasar más rápido porque ya estoy haciendo lo mismo. Y igual es alto, porque es 9,3, pero obviamente menor que el de Chile. Fíjense que entre 9,3 y 9,2 hay una diferencia acá de 140 hercios. Solamente por un grado más es la energía liberada. Entonces, dice, ¿cuántas veces mayor fue el terremoto de Chile que el de Indonesia en cuanto a la energía liberada? Pero un total de 281,838 hercios. Indonesia, que también fue un terremoto muy fuerte, liberó 141,2538 hercios. Por lo tanto, ¿cuántas veces es mayor Chile que Indonesia el terremoto? Lo que se hace es dividir esas dos cantidades. Y al dividir nos da 1,995, o sea, aproximadamente Chile, el terremoto de Valdivia, fue el doble de fuerte que el de Indonesia. El doble más fuerte. Ya eso es lo que nos está diciendo. ¿Se entiende, chicos? Muchachos ahí, Kurt, Jefferson, Joaquín también, Franco, Jaime. ¿Vamos bien? ¿Cuántas veces es más intenso un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter que otro de magnitud 7? Bien, aquí lo dejo de tarea para que ustedes lo comprueben. ¿Ya? Y finalmente lo que aquí se pide es graficar. ¿Y cuál es la dificultad? Bueno, la dificultad principal al graficar y la suerte de que ahora existan estos programas es que si yo tuviese que construirlo en GeoGebra, o sea, en papel milimetrado, sería muy complejo. ¿Por qué razón? Porque me está pidiendo 0,000, etcétera, y eso para ubicarlo uno gráficamente es muy difícil. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que se trata de ver. Entonces, aquí, se fijan, yo les puse la gráfica en el eje Y, traté de ampliar hasta llegar al mínimo 10 grados de Richter, que no ha habido ninguno de eso. Imagínense que lo que fuese 10, si aquí ya fue de 9,5. Y acá está la cantidad de energía liberada en función de los terremotos observados acá a nivel mundial como fuertes en ciertas regiones. ¿Ya? Y eso sería esa parte. ¿Logaritmo de cuánto decía ahí, profe, en la fórmula para graficar? Acá, logaritmo de en No, base 10. Esta. Es esta misma. Tenemos acá arriba. ¿Ya? Es la misma. Pero acuérdate que ahí tú lo tienes que expresar, ¿cierto? Con un numerito más grande. Para que se vea. Por eso no... Ah, y lo otro que en GeoGebra tienen que usar el punto, no la coma, acuérdense. ¿Ya? Bien, chicos. Eso sería lo de hoy. ¿Quedó claro? ¿Sí? De este lado sí, profesora. ¿El resto qué dice? Sí, pero hay que repasar igual. Está complejo. Ya, sí, porque nos viene luego la prueba. ¿Ah? Y recuerden que en la prueba entran las 4 funciones. Logarítmica, exponencial, etcétera. Bien, en el sistema ustedes deberían tener una actividad online. ¿Dónde
¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. Veamos. Tenemos clase el viernes. Por lo tanto, vemos eso acá. Acá. Aquí hay dos actividades online. Al ingresar, les aparece de esta manera, como si fuese una prueba. Y tienen ahí que ir respondiendo según lo que ven en la gráfica. ¿Ya? Ahora, yo esta voy a subirla igual, porque ya nos dieron la autorización para tomar esta y subirlas al Classroom, porque como son confeccionadas por los profes del centro de apoyo, viene acá, así que las voy a colocar también posteriormente a la plataforma de Classroom para enviarles cierto el link y que puedan subir los desarrollos ahí. Recuerden practicar porque las pruebas no siempre van a ser de alternativas, ¿ya? Y tienen un segundo ejercicio que es, no, ese que está ahí, ¿ya? Ok. Bien, no sé si estará bien los valores porque me parece que más bien mandaron los desarrollos porque parece que la revisión, cuando dice terminar, como que no está configurada para la corrección. Pero sí me interesa que lo resuelvan porque me tienen que enviar los desarrollos, no solamente las respuestas, ¿ya? Entonces vamos a buscar principalmente el desarrollo manual para que lo puedan elaborar, ¿ya? Así que esos dos son los que tienen de tarea para la actividad online. Así que para que comiencen ahora, si quieren lo pueden hacer en grupos, ¿ya? Indicando quiénes van a participar, como lo hicieron el otro, y se pueden reunir en los grupos que están acá en la sala de matemáticas. Recuerden que hay salas, así que se pueden ir a trabajar ahí quienes quieran hacerlo en grupo, ¿ya? ¿Qué más? Se tienen que enviar antes del viernes, así que como les digo, yo les voy a también a subir después estos dos al Classroom, así que les voy a dejar los links después. Yo creo que más seguro en la tardecita, porque ya estoy como con clases todo el día. Así que, pero por mientras lo pueden ir desarrollando igual en papel. Ahora, me interesa, si no pueden en el Classroom, no importa, pero me interesa que me lo envíen porque necesitan practicar cómo van a enviar su desarrollo en el momento en que la prueba ya no sea de alternativa y no sirva solo colocar el número. No tenga puntaje, sino que se va a pedir el desarrollo. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bien, terminamos por hoy día. Acá ya está definida la hora online que va a ser los martes. Así que terminamos por hoy para que vayan